El profesor Fernando García caminaba por la costanera al atardecer, mientras las olas rompían suavemente contra los pilotes de madera. El cielo era rosa, y los colores se reflejaban en el mar sereno. Fernando, un hombre de mediana edad con el cabello oscuro y un aire sereno, solía pasear por ahí tras sus largas clases en la universidad. Su mente siempre divagaba entre las estrellas del firmamento y los misterios que encerraba el vasto océano. Aquella tarde, como muchas otras, se encontraba absorto en sus pensamientos sobre el origen de los sueños. ¿De dónde venían esos destellos de realidad alterna que visitaban nuestras mentes cada noche? Era una pregunta que lo había acompañado desde su juventud y que ahora impartía a sus alumnos con la misma pasión que él había sentido al descubrirla. El viento salado jugueteaba con su saco mientras Fernando se detenía a observar a los pescadores regresando con sus redes llenas. Cada día, al volver a casa, se sumergía en sus libros y teorías, buscando respuestas que quizás nunca encontraría del todo. Sin embargo, no perdía la esperanza de que algún día, entre las páginas de un antiguo manuscrito o en una conversación casual, hallaría una clave para entender el enigma de la existencia. Esa noche, mientras las estrellas comenzaban a despuntar en el cielo nocturno, Fernando se sentó en un banco de piedra junto al faro, dejando que el sonido del mar y el perfume salino lo envolvieran. Cerró los ojos un instante, sintiendo la brisa fresca acariciar su rostro cansado. ¿Dónde estamos?, se preguntó en voz baja, como si las estrellas pudieran susurrarle la respuesta. De vuelta en su modesto apartamento, Fernando organizaba meticulosamente sus apuntes y libros. El aroma a incienso llenaba el ambiente, una costumbre que había adoptado para concentrarse mejor. A lo largo de las paredes, estanterías llenas de volúmenes antiguos y modernos formaban una especie de laberinto de conocimiento. Algunos de sus favoritos eran textos filosóficos que abordaban temas de metafísica y teoría sobre la conciencia. En una esquina de su escritorio, una fotografía en blanco y negro llamaba su atención. Era una imagen desgastada de su abuelo, un hombre de semblante serio que había sido marinero. Fernando recordaba cómo su abuelo solía contar historias sobre los mares desconocidos y las leyendas que allí se escondían, alimentando la imaginación del joven Fernando. La noche avanzaba y Fernando se sumergía en la lectura de un antiguo manuscrito que había adquirido en una librería de libros raros. Las páginas amarillentas crujían bajo sus dedos mientras absorbía las teorías de un filósofo olvidado sobre la naturaleza de la realidad. La lámpara de escritorio proyectaba sombras danzantes sobre las paredes, creando un ambiente casi místico en la habitación. En algún momento entre las líneas de aquel texto antiguo, Fernando sintió una corriente eléctrica recorrer su espina dorsal. Una idea se formaba lentamente en su mente, como un destello en la oscuridad. Era una teoría audaz, una perspectiva nueva sobre el sueño y la vigilia, sobre la vida y la muerte. Sus manos temblaban ligeramente mientras tomaba notas frenéticamente, capturando cada revelación antes de que se desvaneciera como un sueño al despertar. En los días siguientes, Fernando se sumergió aún más en su investigación. Su mente bullía con las nuevas teorías que había comenzado a desarrollar a partir de aquel antiguo manuscrito. Cada mañana, antes de partir hacia la universidad, se sentaba en su pequeño estudio iluminado por la luz matutina que se filtraba por la ventana entreabierta. La habitación estaba impregnada de la esencia de libros viejos y de la frescura de la mañana que comenzaba a calentar la ciudad. Fernando había colocado estratégicamente algunas plantas verdes alrededor, no solo para oxigenar el espacio, sino también para recordarle la naturaleza viva que siempre acompañaba sus pensamientos. El escritorio de madera maciza era un caos organizado de papeles, notas adhesivas y libros apilados. Entre sus favoritos recientes se encontraban obras de filósofos que exploraban la relación entre la conciencia y la percepción del tiempo. Fernando siempre encontraba inspiración en las ideas de pensadores que habían mirado más allá de las fronteras de lo convencional. Aquella mañana, mientras hojeaba un ensayo sobre los sueños lúcidos, la mente de Fernando divagaba hacia las calles adoquinadas de su infancia. Recordaba las historias que su abuelo solía contarle sobre los antiguos ritos y mitos de su pueblo, una mezcla de leyendas precolombinas y supersticiones europeas que habían permeado generaciones. La universidad bullía de vida cuando Fernando llegó a impartir su clase de filosofía avanzada.
Los pasillos resonaban con las risas y discusiones apasionadas de los estudiantes que llenaban las aulas con sus sueños y aspiraciones. Fernando disfrutaba del intercambio de ideas y perspectivas que cada clase ofrecía, encontrando en la diversidad de opiniones un reflejo del vasto universo que tanto lo intrigaba. Durante una pausa entre clases, Fernando se encontró con Adriana, una colega historiadora con quien solía compartir cafés en el pequeño café universitario. Adriana era una mujer de cabello rizado y ojos intensos, cuyo entusiasmo por los misterios del pasado complementaba perfectamente la pasión de Fernando por los enigmas del presente. ¿Cómo va tu investigación, Fernando?, preguntó Adriana con una sonrisa curiosa mientras añadía azúcar a su café. Fernando miró a su amiga con una chispa en los ojos. Avanza lentamente, pero cada día encuentro nuevas conexiones que me hacen pensar que estamos más cerca de entender el origen de los sueños, respondió, jugueteando con una cucharilla sobre la mesa. La conversación fluyó entre anécdotas académicas y reflexiones profundas sobre la naturaleza del conocimiento humano. Adriana compartió algunas de las últimas investigaciones arqueológicas que había estado supervisando en un sitio cercano a la costa, donde se habían descubierto vestigios de antiguos templos que databan de tiempos precolombinos. Al finalizar la tarde, Fernando regresó a su apartamento con un nuevo impulso. Se sentó frente a su escritorio, rodeado por la tranquilidad del anochecer que comenzaba a cubrir la ciudad. La lámpara de estudio emitía una luz cálida que bañaba las páginas de sus notas, mientras Fernando continuaba explorando las conexiones entre los sueños y las tradiciones culturales ancestrales. La idea de que los sueños no eran solo productos de la mente individual, sino también reflejos de una memoria colectiva comenzó a cobrar fuerza en su mente. ¿Podrían los antiguos rituales y mitos de los pueblos originarios contener las claves para entender cómo percibimos la realidad? Fernando se prometió a sí mismo seguir explorando esa línea de pensamiento, sabiendo que cada descubrimiento podía acercarlo un paso más hacia la verdad que buscaba. El día amaneció con un cielo cubierto de nubes grises que presagiaban la llegada de una tormenta. Fernando se despertó temprano, como de costumbre, con la mente llena de ideas y teorías que había estado explorando en los días previos. A pesar del clima inestable, se sentía renovado y listo para enfrentar un nuevo día de investigación. En su apartamento, el aroma del café recién hecho se mezclaba con el olor a tierra mojada que entraba por la ventana abierta. Fernando tomó su taza y se sentó frente a la computadora, donde había estado compilando notas y artículos relacionados con la conexión entre la neurociencia y los estados alterados de conciencia. La lluvia comenzó a caer con suavidad, haciendo un eco acompasado sobre el tejado. El sonido era reconfortante para Fernando, quien siempre encontraba inspiración en la armonía de la naturaleza. Cada gota de lluvia parecía ser un recordatorio de la constante evolución y cambio que caracterizaba tanto a la ciencia como a la vida misma. Mientras revisaba un estudio sobre la actividad cerebral durante el sueño REM, Fernando recordó una conversación reciente con Adriana sobre los descubrimientos arqueológicos en el antiguo templo. Habían discutido la posibilidad de que los sueños pudieran ser interpretados como manifestaciones de una sabiduría ancestral que se transmitía a través de generaciones. Decidido a explorar más a fondo esta idea, Fernando se dirigió a la biblioteca universitaria después del almuerzo. El ambiente estaba impregnado del olor a libros antiguos y el murmullo de estudiantes que buscaban información para sus proyectos académicos. Fernando se sumergió en las estanterías de psicología y antropología, buscando pistas que pudieran respaldar su teoría emergente. Horas más tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, Fernando regresó a su apartamento con una pila de libros bajo el brazo. La tormenta había pasado, dejando un cielo limpio y estrellado que se reflejaba en el charco de agua que brillaba frente a su edificio. La luz de la luna llenaba su estudio mientras Fernando comenzaba a hojear los libros que había traído consigo. Entre las páginas amarillentas y las notas a lápiz de antiguos académicos, Fernando encontró referencias a rituales chamánicos y prácticas de sueño en diversas culturas indígenas. Cada descripción resonaba con una familiaridad ancestral que parecía conectar directamente con las teorías que había estado formando en su mente. Esa noche, mientras escribía en su cuaderno de notas, Fernando se encontró reflexionando sobre la naturaleza dual de los sueños, como manifestaciones individuales y como reflejos de una memoria colectiva.
¿Podrían los antiguos rituales de iniciación y sanación contener las claves para entender cómo nuestras mentes perciben y procesan la realidad? El sonido de las hojas de los árboles moviéndose suavemente con la brisa nocturna se filtraba por la ventana entreabierta. Fernando cerró los ojos un momento, dejando que la serenidad de la noche lo envolviera. Sabía que estaba en el umbral de un descubrimiento que podría cambiar no solo su entendimiento personal, sino también la forma en que la humanidad veía su propia existencia. Y así, entre la quietud de su estudio y la vastedad del conocimiento ancestral, Fernando continuó su búsqueda incansable. Cada día lo acercaba un poco más a desentrañar los misterios que yacían en el umbral entre los sueños y la realidad, donde la sabiduría antigua y la ciencia moderna se entrelazaban en un tapiz de comprensión profunda.